Os palleiros non ten espazo para máis cans. Aos 150 animais que se atopan actualmente na protectora, hai que sumar os 30 que están repartidos en diferentes casas de acollida. Unha cifra moi alta debido á falta de adopcións e o abandono que se produce nestas datas. Actualmente la protectora está totalmente desbordada, tenemos paralizado la recogida de perros, no solo ya porque no haya sitio en cuarentena, porque el primer paso cuando entra un perro nuevo tiene que pasar una cuarentena por si viene enfermo o trae algo contagioso o algo. ¿Qué pasa? Ahora esas cuarentenas están libres, pero el problema que tenemos es la falta de espacio después. Como habéis podido comprobar por los patios, está todo desbordado, los patios a tope, con lo cual los perros se estresan, puede haber una pelea y puede ser mortal para algunos perros. A presidenta da protectora de Pontevedra fai un chamamento para que a xente adopte. Os cans entréganse esterilizados, desparasitados e con chip. Todos os que queiran facelo deberán cumprir cunha serie de requisitos. Pues mira, pues que vaya a estar el perro bien y que donde le den lo que hasta ahora se le negó. ¿Qué pasa? Que mucha gente se deja llevar por la estética del perro. Y eso no es recomendable, porque a lo mejor el perro es un perro activo y la persona que lo quiere es una persona sedentaria, tranquila, que no hace mucho deporte, entonces ese perro no es el conveniente. Por eso pasa la entrevista y se le aconseja que mejor perro le viene bien. Gloria Cubas recorda tamén que todos os cans son iguais e anima a todas as familias a acoller animais na protectora antes de mercalos. Por favor, que se adopte, que no se compre, que al adoptar un perro se está salvando no solo una vida, se le está dando una oportunidad a una vida de sacarlo de una protectora, sino que se salva otra más porque deja el sitio para otro. Porque para qué mercar un can cando hai tantos que necesitan un fogar?